Muy buenos días a cada uno de ustedes. Siendo que Dani mencionó dos veces al pastor Warren Wiersbe, que desde hace 2 días está con el Señor. Él tiene un excelente libro, varios, pero uno en especial que quiero recomendarles, se llama Llamados a ser siervos de Dios. Llamados a ser siervos de Dios. No fue escrito para los pastores, fue escrito para todos nosotros. Lo que Dios espera de un varón, un hijo de Dios. Oramos. Padre que estás en los cielos, una vez más, agradecemos la vida que tú nos has dado, en especial la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, y como ya se nos ha dicho en la introducción de esta conferencia, nuestra fe, nuestra vida cristiana debe estar fortalecida solamente en ti, no en la filosofía o corrientes de este mundo, sino solamente en tu palabra. Oh Padre, edifica nuestras vidas en este día, que realmente podamos ser, como Pablo una vez escribiera, soldados de Cristo. Pedimos una bendición especial sobre cada varón, sobre nuestras esposas, aquellos que estamos casados, sobre nuestros hijos, las iglesias que aquí estamos representando, que comprendamos la importancia en estos tiempos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en tu nombre. Amén. Si la conferencia hubiera terminado después del mensaje del pastor Dani, creo que estábamos ya servidos. Qué interesante que en un solo versículo podamos encontrar todo lo que Dios requiere de nuestras vidas, especialmente como varones de Dios. Pero continúa el estudio de Efesios 6. Y a mí me ha tocado compartir los versículos 11 y 12, pero volvemos a leer el 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora Pablo comienza a describir cómo y con qué nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se nos deja en el aire, aunque ya se nos dijo que para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza lo hacemos con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero ahora Pablo va a desarrollar esto que conocemos como la armadura de Dios. Y continúa diciendo, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver en este breve pasaje que todos los verbos están conjugados en un tiempo, presente imperativo. Ya vimos uno. El verbo fortalecerse dice fortaleceos en el Señor. Ahora, el segundo verbo que estamos viendo dice vestíos de toda la armadura de Dios. Más adelante vamos a ver en el verso 11 el verbo tomar en presente imperativo, tomad. Y el verbo 14, el estar, estad. ¿Por qué hago una distinción de la conjugación de los verbos?
Es un presente imperativo. Pablo no nos está dando una sugerencia aquí. Dice vestíos. Es un mandamiento. No es opcional. No es cuando tú quieres. No es hoy sí, mañana no. Así que ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta en estos dos versículos. Vestidos de la armadura de Dios. No es una sugerencia, es una orden, es un mandamiento. Y se nos dice cómo nos vamos a vestir. De toda la armadura de Dios. Desde que comencé a prepararme para compartir este estudio, dediqué varias horas a ir al original del texto, especialmente en la palabra toda. Después de sudar mucho con el original, llegué a la conclusión que la palabra toda significa toda. Te ahorro unas horas de estudio. Es importante porque comienza con una orden, vestíos, y ahora nos dice con cuánta armadura vamos a vestirnos, dice de toda. La armadura de Dios. Ahora imagínate que tú eres parte de las Fuerzas Armadas de esta nación y te han llamado a servir a Irak, Afganistán. En los tiempos de verano, bueno, todo el año es verano, en comparación a nosotros. Estoy hablando de clima. Un día hace 120, 125 grados en el desierto y hay un día que te toca ir, como a veces vemos en las películas, alguna de estas poblaciones que sabemos que de cualquier lado puede haber un ataque del enemigo. Y si bien es cierto, van en esos vehículos sumamente protegidos y blindados. Afuera hay 120 grados, adentro de ese vehículo posiblemente 130, 140 grados. Pero si tú ves la imagen de los soldados, ellos van con toda la armadura que es requerida. Y yo estoy seguro que si en un pelotón, antes de subir al vehículo armado, uno de los soldados no lleva su casco, el capitán le va a decir, oiga, ¿y usted por qué no lleva su casco? No, es que no lo necesito porque vamos a entrar, está dentro de un vehículo blindado. Bueno, ese capitán lo va a obligar a ponerse su casco. Es importante esto porque el mandamiento dice vestidos de toda la armadura, toda, 100%. Y mis colegas después van a compartir en qué consiste toda la armadura de Dios. Y tenemos que salir de este lugar convencidos de que no es lo que a ti te conviene un día. Un día uso el casco, el otro día no lo uso, un día uso esto, otro día no lo uso, un día es Biblia, otro día es oración, y tú vives la vida como a ti te conviene. Tú debes conocer tu estado de madurez espiritual. ¿Cómo estás en relación a toda la armadura de Dios? Generalmente
Las personas en las iglesias que hacen su vida como les ocurre cada día, demuestran, como ya se nos dijo, en los frutos de su vida, que no están vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. No es ponerte un día lo que tú quieres y otro día. No es una armadura la conveniencia de uno. Así como en el otro versículo se nos dice, ¿dónde vamos a obtener esta armadura? Con un cupón del 20% 30 de Kohl's. No. Esta armadura solamente la puedes conseguir proveniente del almacén del cielo. Y es interesante, en el versículo anterior se nos decía, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y ahora se nos dice, vestíos de toda la armadura del pastor. ¿Del pastor dice tu Biblia? No. Bueno, si va a ser del pastor, es del que habla Pedro, el pastor y obispo de nuestras almas, con mayúscula, refiriéndose aquí a nuestro Señor Jesucristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, no temblando, firmes contra las acechanzas del diablo. Se nos dice claramente quién es nuestro enemigo. ¿Hay alguno de ustedes que no sabía cuál es su enemigo en la vida espiritual? Está yendo a la iglesia equivocada, estoy seguro. Porque todos de nosotros debemos saber, si has estado un día en una iglesia, como hijo de Dios, que tenemos un enemigo y se llama diablo. Es muy importante esto porque más adelante se nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. En otras palabras, nuestra lucha, guerra espiritual, no es contra otro ser humano. Algunos de ustedes vinieron aquí creyendo que quizás era tu esposa, o tus hijos, tu familia, tus amistades, tu patrón, tus compañeros de trabajo, incluyendo al pastor. No, no es ningún ser humano. Ningún ser humano. Se llama diablo. Aún así ya se nos ha explicado que cuando nosotros ponemos en práctica las obras de nuestra carne, no le echamos la culpa al diablo. Pero tenemos que distinguir quién es nuestro enemigo. Voy a leer algunas referencias de versículos, no los busques, anótalos allí. En 1 Pedro 5:7, Pedro nos lo presenta como nuestro adversario y como un león rugiente, que estaba buscando a quién devorar, y tiene tu nombre. Tiene tu nombre. El a quién devorar tiene tu nombre. Ese es su objetivo, devorarte a ti. En Apocalipsis 12:9 se lo llama el gran dragón, la serpiente antigua, que engaña al mundo entero. Nosotros vivimos en estos momentos en él, no en Pluto, en el mundo. Estamos en el mundo. A algunos de ustedes les costó decir, ¿verdad? Vivimos en el mundo. O sea que ese enemigo que anda alrededor nuestro, que quiere engañar al mundo, quiere engañarnos también a nosotros, porque somos parte en estos momentos de la vida en este mundo. En Juan 12:31 Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. En Juan 16:11 lo llamó Jesús nuevamente el príncipe de ese mundo. Pero interesante, los versículos que acabo de mencionar no terminan allí.
En Juan 12:31 Jesús dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. Nosotros sabemos, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, cuál es el final del diablo. Su destino final, después de estar encarcelado, aprisionado por 1000 años, va a ser echado en el lago de fuego y azufre. En Juan 16:11, nuevamente menciono este versículo, dice Jesús, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 14:30, no lo había mencionado antes, pero Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Jesús la tenía clara. ¿La tienes tú clara? Que tú puedas decir como varón de Dios, sí, soy pecador, tengo una naturaleza pecaminosa, pero no practico el pecado porque el diablo no tiene nada que ver conmigo. Obviamente el apóstol Juan entendió muy bien quién era el diablo. En 1 Juan 4:4 escribió, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y se estaba refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ya se nos ha hablado de él. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que no importa cuán grande es el diablo desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva mundana, homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él, habla mentira, de suyo habla, es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un enemigo derrotado. De paso es el título de un librito de Spurgeon. Satan is a defeated foe. Por eso nuestro énfasis en nuestra vida no debe estar en el diablo, no importa cuán poderoso sea, sino en aquel que no tiene nada que ver con el diablo y lo ha vencido en la cruz del Calvario y en su resurrección, que es Cristo. Sigue el pasaje, siguiente verso, y ya lo he tocado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya lo dije, tu lucha no es contra un ser humano. Sí podemos tener problemas relacionales, interpersonales, con otras personas. Pero debemos recordar que esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha espiritual es con alguien que ya ha sido derrotado. Derrotado. Palabras que podemos usar cuando nosotros, como Jesús dijo una vez, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Cuando tú haces lo que al Padre le agrada, no estás sirviendo al Dios de este mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya se nos dijo en el primer mensaje. Ahora se nos agrega cómo hacerlo, vestidos de toda la armadura de Dios. Y quiero volver a reforzar este punto, no es opcional, no es cuando tú quieres, no es cuando te conviene a ti. Te llevo a un pasaje que está en Primera de Reyes, el capítulo 18.
para recordar que un joven que entendió muy bien que debía vestirse de la armadura de Dios. Ese joven todavía no era rey, pero había sido ya escogido y ungido para ser el rey de Israel. Y todos conocemos esa historia del encuentro de David y Goliat. De acuerdo a cuando estudiamos un poquito acerca de este personaje, se cree que tenía entre 2.5 y 3 metros de altura. O sea, 9 pies. Y sabemos que va a ocurrir algo, que no es una historia para los niños, sino para nosotros. Se van a encontrar el uno y el otro en el valle de Elah. El verso 43 de Primera de Reyes, 17, Primera de Samuel 17, Primera de Samuel 17. En el verso 43 leemos: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. No los de David, sino los dioses de Goliat, un filisteo. Verso 44, dijo luego el filisteo a David: ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Verso 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46, Jehová te ha entregado hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Oh, esto es fe en acción, Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ayer creo que hubo una pelea, ¿verdad? En Las Vegas, de dos famosos boxeadores. No sigo el boxeo, pero sé que había esta pelea. Ahora digamos que ayer hubiera peleado David y Goliat. Se abrieron las apuestas en Las Vegas. ¿A quién le hubieras apostado tú? Porque antes hay una conferencia de prensa, ¿verdad? Y están los dos, ¿verdad? 9 pies. ¿A quién le hubieras apostado? ¿A quién? Dime la verdad. Gracias. Alguna gente honesta. A Goliat. Porque la gente del mundo se va por las cosas del mundo. Y posiblemente en tu vida espiritual muchas veces tú crees que te están ganando, ¿qué? La batalla. ¿Y sabes por qué te la están ganando? Porque estás peleando con los dioses de este mundo, con la armadura que te presenta este mundo. Hoy en miles de iglesias se predica que tú eres un pequeño Dios, que tienes poder en ti, que tienes que despertar al gigante que hay en ti, que pienses positivo.
Y así vas a obtener todas tus victorias. La Biblia no enseña nada así. Hubo un hombre llamado Juan Bautista que cuando vio a Jesucristo entendió quién era quién y dijo, a él es necesario crecer y a mí menguar. ¿Tú quieres tener victoria en tu vida como hijo de Dios, como varón de Dios? Tú decides hoy, de aquí en más, ¿con qué armadura te vas a vestir? ¿Con la de Goliat o con la de nuestro Señor Jesucristo? Espero que hagas una elección correcta por el Espíritu Santo. Dios te bendiga.